ricos. Palabras más, palabras menos, dijo eso. Pero vamos a entrevistar ahora una joven promesa, diría yo, que lo conozco y le hemos tenido varias oportunidades en el programa La Cornisa TV. Es uno de esos invitados que se repiten y siempre tiene cosas interesantes para decir. Y justamente a propósito del paro, intentaremos conocerlo un poco más en la intimidad. Se trata de Facundo Moyano, ustedes saben, él es diputado nacional. Y también es un líder sindical. Y lo tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Facundo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? Todo bien, todo bien. Bueno, primero la evaluación que haces sobre el paro de hoy, ¿no? Tanto del acatamiento como el análisis político que te merece algo que aparentemente tuvo alto acatamiento. Bueno, en principio sí, tuvo un impacto importante. Los gremios de transporte sabemos la función que ocupan en la actividad económica, por eso ha sido importante el impacto que ha tenido en la actividad de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que en principio se ve, y el conurbano bonaerense, y después, por supuesto, con un gran acatamiento según lo que se veía en las noticias y según lo que nos están comunicando las diferentes regionales de CGT, ¿no? Las provincias, los centros urbanos del país, realmente con la actividad casi nula. Sí, en la ciudad yo contaba no se ve prácticamente ningún tipo de transporte excepto los taxis, pero y muchos autos, claro, que movilizaron a quienes tienen esa posibilidad, pero yo te diría que incluso en el clima social hay acatamiento al paro. ¿Vos lo sentís igual? ¿Y qué le responderías, que yo, a Randazzo o a Aníbal cuando dicen que el impuesto a las ganancias es un impuesto a los ricos? Bueno, en principio que no tienen dimensión de la realidad social. Me parece que decir eso es, bueno, yo creo que en realidad la deben tener, lo que pasa es que se suman al discurso oficial de querer justificar una cosa que a esta altura es injustificable, y como tienen argumentos para hacerlo, argumentos válidos para hacerlo, utilizan falacias tales como esta de que esto es un impuesto para los ricos, ¿no? Porque si uno analiza cuál es la canasta básica, cuánto sale un alquiler, naturalmente y con sentido común llega a la conclusión de que con 15.000 pesos en bruto uno no tiene un alto ingreso, ni menos es rico, ¿no? O sea, me imagino si un trabajador con 15.000 pesos en bruto es rico, un funcionario de gobierno, un jefe de gabinete debe ser multimillonario. Uh-huh. Eh, por tu formación, por tu mirada, por tu generación, sé que también tenés como algunas críticas al viejo gremialismo nacional, y también, si bien eso ha sido importante en la historia no solo de nuestro país, sino incluso en Europa, ¿qué cosas pensás que habrían que cambiar, digamos, en torno a algunas medidas que muchas veces se las tornan muy políticas, ¿no? Desde el punto de vista sindical. Mira, en principio me parece que el sindicalismo requiere un análisis profundo. Uh-huh. Lo hacemos desde nuestro centro de estudios, que es la Fundación Estrategia. Hemos elaborado documentos importantes que, bueno, que fundamentalmente hacen foco en la falta de democracia sindical que existe en las organizaciones sindicales. Y este es un tema que hasta hace unos años era muy complejo debatir en las organizaciones sindicales, porque vienen de una tradición donde fundamentalmente se exalta las bonanzas del modelo sindical, que es cierto que las tiene. Lo que pasa que así como tiene bonanzas, el modelo sindical también es perfectible, ¿no? Y esto tiene que tener que ver con una cuestión de tiempo, ¿no? De temporalidad, porque un sistema sindical que era efectivo hace 40 años, naturalmente va a requerir algunas modificaciones y actualizaciones también, diríamos, porque también ha cambiado la conformación y la constitución del capitalismo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Digo, hace 40, 50 años, o mismo en el peronismo, no existía la tercerización, la tecnificación y la tecnología que existe hoy en las diferentes actividades, ¿no? Actividades que han entrado en crisis, como todas las que tienen que ver con el papel, con la madera. Entonces, me parece que eso requiere una revisión profunda y un análisis pormenorizado de cuáles son las particularidades del mundo del trabajo de hoy. Y a nuestro entender, eso
requiere una modificación de ciertos aspectos del modelo sindical, ¿no? Apuntando fundamentalmente a la democracia sindical. Creo que eso llevaría a tener un movimiento sindical con dirigentes mucho más legítimos, votados por sus bases, y si el dirigente no está a la altura de las circunstancias y se dedica a aplaudir o se subordina al gobierno de turno, que sean las bases las que determinen si el dirigente sigue o el dirigente se va, ¿no? Porque el sistema sindical que existe hoy en muchas estructuras sindicales hace que el dirigente pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque no lo eligen los trabajadores, sino que lo eligen un conjunto de dirigentes de segunda línea que están en una posición diferente a la que están los trabajadores. Uh-huh. Sí, porque además es otra época, ¿no? Y los personalismos o esos líderes carismáticos parecen que están en decrecimiento en relación a lo que son las nuevas sociedades. ¿Y vos crees que en un sistema que todavía, sobre todo en América Latina y en nuestro país, todavía la cuestión del líder tan fuerte es así, puede ser modificable? Es decir, ¿pueden aceptar la democratización los sindicatos argentinos? Sí, mira, cuando yo hice el planteo en el año 2012, inclusive en el 2012 ya empecé a presentar algunos proyectos que iban en esta dirección. Uh-huh. Sí, vi algunos proyectos de democratización sindical, justamente. Democracia sindical, sí, presenté otros de libertad sindical en el 2012. Me parece que lo importante es que si está el tema, nosotros queremos debatirlo, o sea, no estamos diciendo tenemos la razón del todo, creemos que esto tiene que ser así porque lo pensamos nosotros, sino que estamos abiertos a las contribuciones, a las sugerencias de los espacios políticos, de los espacios gremiales, de los espacios estudiantiles. Creemos que es necesario un debate profundo y que seguramente si vos lo querés imponer hoy a la democracia sindical, seguramente te van a sacar a patadas. La realidad es que si vos empezás el debate hoy y te mostrás amplio, abierto a las sugerencias, a los aportes que te puedan hacer los diferentes sectores, me parece que es algo que es totalmente posible, ¿no? Yo siempre soy optimista con respecto a eso. Sí, porque además si uno piensa en la historia argentina reciente, ¿no? En Perón y los sindicatos que generaron y ayudaron a muchos derechos que finalmente se lograron en materia laboral, uno ve que la burocracia después, pensó en propugnar ciertos valores que yo creo que vos discrepás con muchos de ellos y que tiene que ver con la diferencia incluso en la economía particular de los líderes sindicales respecto a quienes representan. Claro, por supuesto. Yo creo que esto va más allá inclusive del mundo sindical. Uh-huh, claro, sí, cruza toda la política argentina, está muy bien lo que decís. Sí, creo que pasa mucho incluso en el kirchnerismo también, ¿no? Totalmente. Yo creo que no se puede, Perón mismo lo definía claramente, no se puede conservar, decía, lo único que no se modifican en el tiempo son los principios. Uh-huh. Después hay una doctrina, hay cuestiones con respecto a la ejecución y doctrinarias que se tienen que ir actualizando a medida que pasan los años, ¿no? Porque las sociedades cambian, los valores inclusive hasta pueden llegar a cambiar. Lo importante es que uno se mantenga en esos principios y después que vaya actualizando en la medida que cambian también las sociedades, porque si vos una cosa que por ahí ayer era totalmente sensata, hoy puede parecer un anacronismo total, puede parecer una locura, y hace 50 años era una cosa totalmente normal. Entonces me parece que con esto tiene que ver. Aparte, con respecto a la democracia sindical, me parece que la democracia sindical no solamente puede llegar a ser sindicatos más participativos, uh-huh, puede hacer dirigentes más legítimos, puede hacer que el sindicalismo funcione como un factor de previsibilidad y no solamente como un factor de pelea para, una paritaria, para condiciones de trabajo, y también puede hacer un mejor trabajo. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso más paradigmático respecto a la corrupción que existe muchas veces en los sindicatos, es lo que pasó con la Unión Ferroviaria. En la Unión Ferroviaria eran empresas tercerizadas, las cuales eran del propio secretario general de... Fue terrible, sí, lo de Pedraza... Eso también tiene que ver con la democracia sindical, porque la Unión Ferroviaria, con otras organizaciones más, estructuras grandes, no tienen elección directa, por ejemplo. Para presentar una lista tenés que tener una carrera sindical que exige
requisitos tales como haber sido secretario de alguna seccional. Entonces, cuando querés presentar una lista opositora, o sea, se te hace imposible hacerlo porque tenés que tener más requisitos que para ser presidente de la nación. Ahí va a seguir siempre el mismo. Y a ese mismo lo votan los delegados congresales, no lo votan los trabajadores. ¿Cuál es tu destino inmediato? ¿O a dónde aspirás o a dónde soñás llegar? Vos estudiaste Derecho. ¿Te gusta la carrera política? ¿Te vas a finalmente dedicar al mundo sindical? ¿Cómo te ves en unos años? Porque tenés apenas 30, ¿no? Si no me equivoco. 30, sí. Mirá, yo tengo claramente una vocación política, me gusta la política, me gusta meterme en los debates difíciles, algunas veces no salgo bien parado, pero bueno, es cuestión de tratar de mejorar, de perfeccionarse. Es lo que hago, trato de leer, trato de estudiar, y me parece que la política es la herramienta para modificar muchas cosas que uno entiende que están mal, y con esta herramienta se puede hacer. La verdad, si vos me preguntás hoy el inmediato a qué aspiro, yo no te sabría decir. Está bastante convulsionada la política, y yo creo en la política sustentada con valores, con ideología y demás, y hoy por ahí no se alcanza a percibir qué plataformas o qué partido los contiene, ¿no? Yo, o sea, hoy apoyo claramente un candidato, no es que lo niegue, pero fundamentalmente lo hago por creer en la capacidad de gestión que tiene individualmente. Me parece que hay que volver a sustentar a la política de principios, de valores y de ejes programáticos que vayan en relación a esos valores. A futuro, por supuesto que quiero seguir la política. En lo inmediato, no sé, las circunstancias son las que algunas veces te ponen en lugar, o bueno, así. Y esto no es una evasiva, te digo la verdad. Sí. 5 años, si me preguntabas qué querés ser, no me imaginaba nunca que iba a estar en el Congreso de la Nación votando leyes. Y hoy lo estoy, y realmente me siento orgulloso de tener esa posibilidad y trato de honrar ese cargo. Pero mañana, no sé, ni idea. Aparte todavía no se están discutiendo ni los cargos ni nada. Claro. Me gusta mucho el transporte, estudio, vengo de ese sector, tengo muy buena relación con todos los gremios del transporte. Cada viaje que hago al exterior me doy la posibilidad de conocer cómo funciona el transporte en el mundo. Lo hice en Madrid, conociendo el Metro de Madrid y la vinculación y la articulación que hay con todo el transporte de servicios públicos. Lo hice en Francia, lo hice en Italia. Me parece que en ese aspecto puedo aportar mucho. ¿Cuál es la relación que tenés con tu padre, digo, a nivel político? ¿Discutís de estas cosas? ¿Qué cosas destacás? ¿Qué cosas no concordás con él y las discuten en la intimidad o no? Sí, hemos discutido, hemos tenido diferencias, algunas se han hecho públicas. Discutimos siempre, intercambiamos más que discutir, porque él tiene una posición de jefe en algún sentido con respecto a lo gremial, pero bueno, me ha permitido tener un margen importante para poder manejarme con mi criterio, con mi sentido del análisis, y por eso hemos disentido en algunas cosas, pero bueno, siempre parados desde el mismo lugar. Él ha apoyado a determinado candidato, yo no lo hice, cuando yo lo hice él tampoco se decidió o se decide en este momento. Parece que eso es parte también de tener una posición diferente, y también más allá de la posición diferente, también generacionalmente también pertenecemos a otra cultura generacional. Entonces, sí, a eso te iba a decir, él tiene un estilo de liderazgo que tal vez sea un poco distinto al tuyo, digo, o no, pero él tiene una manera de ser que me parece que, conociéndote por verte públicamente, es distinta a cómo te manejas vos, ¿puede ser? Sí. Es totalmente acertado lo que decís, pero bueno, también es producto de habernos formado de manera diferente, de haber... En Argentina distintas también, ¿no? Un periodo histórico diferente de la Argentina. Él consolidó su liderazgo en la pelea en los 90, con el menemismo, con la flexibilización laboral. Yo era muy chico en esa época, lo veía por televisión. Por supuesto que eso en otro gremio, o sea, el camionero tiene una idiosincrasia muy diferente a los trabajadores que yo represento. Son todos trabajadores, abrazamos la misma causa, peleamos por las mismas cosas, pero es diferente la idiosincrasia del trabajador.
Entonces, eso te lleva a tener visiones, posturas diferentes. Hola, Moyano, Gastón Jardel lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Usted hoy se encuentra en una vereda enfrentada con el kirchnerismo, pero en un momento fue parte del gobierno. ¿Cómo cree que va a reaccionar frente a esta medida, frente al paro tan contundente que hubo hoy el gobierno? Mirá, yo creo que en principio no hay que esperar una respuesta urgente porque no es el estilo del gobierno. El gobierno no es que mañana va a decir, hoy a las 6 de la tarde Cristina va a decir, bueno, tienen razón los muchachos que pararon, les voy a conceder lo que me están pidiendo, parte, o los va a llamar a una mesa de diálogo, porque no lo ha hecho en los 4 años de gestión, de los 3 años y pico de gestión. Ahora, me parece que el gobierno, teniendo en cuenta lo que hablaron muchos públicamente y también lo que hablan algunos dirigentes del oficialismo privado, ellos saben que el impuesto a las ganancias, que la cuarta categoría tiene que ser modificado. Saben que las escalas están totalmente desactualizadas, saben que el peso tributario sobre los laburantes que están alcanzados por este impuesto es cada vez más importante y que van sumándose, o sea, el 70% de los que contribuyen con la cuarta categoría están alcanzados por la escala mayor, el 35%. Entonces me digo, esto es una cuestión que el gobierno tiene que ver. O sea, no puede soslayar. Y que 15.000 pesos no es un alto ingreso, eso lo ve cualquiera con sentido común, ¿no? Sí. Eso, digo, después la tercerización, digo, son todas cuestiones que el gobierno sabe que las tiene que hacer. Por supuesto, como dije hace un rato, no las va a hacer mañana porque no es el estilo, pero las va a tener en carpeta y va a saber que en el caso de no hacerlo, también el movimiento obrero tiene los recursos, como hoy mismo se ha mostrado, para bueno, marcar una posición, ¿no? En los 90 era así, o sea, no había respuesta, pero parte de un sector importante del movimiento obrero llevaba adelante medidas que marcaban una postura. ¿Y usted cómo cree que se podría solucionar o cómo cree que debería tratarse o volver a formarse las escalas del impuesto a las ganancias? ¿Cómo debería ser? Bueno, en principio lo que se tiene que hacer es legislar, votar un proyecto en el Congreso de la Nación donde se establezca una actualización automática sujeta a índices como por ejemplo el RIPTE, que es el promedio de los acuerdos salariales, que es un índice que establece o que elabora, mejor dicho, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y después el Ejecutivo que actualice el mínimo imponible. Por un lado está el mínimo, por el otro lado son las escalas. Para las dos cosas se necesita decisión política del gobierno, porque si bien las escalas, actualizarlas, es una atribución del Poder Legislativo, como sabemos bien, el Poder Legislativo está constituido por diputados, senadores, en las dos cámaras el oficialismo tiene mayoría, entonces dependen las dos cosas de una decisión del gobierno. Facundo, seguramente te definís como peronista, pero me interesa saber un poco más, si tenés tal vez algún líder nacional o internacional que te guste cómo ha ejecutado su política, o algún intelectual, alguien que admires. Mirá, intelectual de acá, bueno, yo he leído algunos en mi etapa de formación, he leído a Jauretche, he leído a John William Cook. Por supuesto, si tengo que rescatar a un líder político, no tengo ninguna duda de elegir a Perón. Internacionalmente, bueno, yo miro mucho Estados Unidos, Roosevelt, Franklin, que bueno, aplicó políticas de Estado benefactor, que después muchas de ellas se asimilaban las del peronismo a estas. Después, bueno, por supuesto puedo tener también admiración por Martin Luther King, por Kennedy, ¿no?, que llevó adelante los derechos civiles en una etapa muy convulsionada de Estados Unidos. Me parece que, bueno, son todos líderes, pero no es que siga una doctrina de esos líderes, pero bueno, admiro el lugar que ocuparon en la lucha por estos derechos civiles. ¿Y qué le haría mejor a la Argentina para la próxima etapa, según tu criterio? Me parece que un gobierno de diálogo, y no es repetir lo que todos dicen, creo que es lo que va a ser necesario para poder generar condiciones de crecimiento y que ese crecimiento se pueda traducir en desarrollo, que es lo que no hubo en estos años, ¿no? Porque si bien se pueden destacar años de crecimiento en la primera etapa del kirchnerismo, con Néstor, inclusive con Cristina, los primeros años de la primera gestión,
pero realmente eso no se pudo traducir en el desarrollo que bueno, hubiera evitado la crisis que estamos viviendo hoy. No estoy hablando de crisis social, sino de la crisis económica, de la crisis energética, por no haber invertido donde se tenía que invertir, por no haber convocado a los actores sociales, políticos y económicos a ser parte de una mesa de discusión donde se elaboren las mejores propuestas. Me parece que eso es lo que tiene que hacer el gobierno que venga. Hacer una cosa como la que hizo Néstor en el año 2003, de llamar a todos, de unificar la CGT y dejar de meterse en la interna de los gremios, llamar a la parte empresaria que ocupe el lugar que tenga que ocupar, y después, por supuesto, esto no significa ceder con cada sector, sino negociar con cada sector y hacerlos parte de un proyecto, porque realmente el país lo necesita. En la última, sos parte de la nueva generación política, vos, Vicky Dondi y tantos otros, con ideas incluso muy interesantes, críticas y de construcción social. ¿Cuánto pensás que será posible para ustedes formar parte de el mundo de las decisiones de la próxima Argentina? Digo porque uno ve que muchas veces está la vieja política mucho más presente incluso en lo que viene, ¿no? ¿O no? Mira, yo no creo. A ver, lo que pasa es que hay que tener también una distinción de lo que se llama vieja y nueva política, ¿no? Porque yo soy joven porque tengo 30 años. Los chicos de la Cámpora son jóvenes también por una cuestión generacional, pero eso no significa que seamos la nueva política, ¿no? Y en este sentido creo que hay que ser un poco críticos con este discurso de que la juventud, de que la cuestión etaria garantiza lo nuevo. Me parece que de ninguna manera, por lo menos en la política. Me refiero a los vicios de la vieja política, aquella que, bueno, está construida incluso sobre una ideología capaz de hacer cualquier cosa solo por pensar de una manera, ¿no? En vez de ser capaz del diálogo, de esto mismo que vos señalabas, ¿no? Mira, a mí me parece que lo que tiene que... Lo que puede hacer que no se construyan hegemonías, ¿no? Que un poder hegemónico tienen que ser las instituciones, la fortaleza de las instituciones. Por eso cuando yo te hablaba de todos los actores, político, económico, también te digo, me parece que hay que darle nuevamente institucionalidad a los poderes, ¿no? Darle institucionalidad al Congreso, que realmente sea un ámbito de debate, darle institucionalidad a la justicia, que tanto se ha corrompido, ¿no? Que no solamente esto es responsabilidad del Ejecutivo Nacional, pero sí le cabe mucha responsabilidad porque han sido poder durante tantos años, inclusive intentaron implementar reformas que subordinaban directamente la justicia al poder de turno. Pero me parece que esto tiene que ver con fortalecer las instituciones, y la nueva política va a tener que ver con eso. Y yo estoy dispuesto a ser parte de eso. Facundo Moyano, te agradezco mucho el contacto, te mando un abrazo grande. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego.